Hola, soy Erika Jiménez, estudiante de Trabajo Social y hoy hablaré un poco de lo que fue el curso de asistencia humanitaria. Para comprender lo que es asistencia humanitaria es necesario tener en cuenta y comprender también lo que es el derecho internacional humanitario. Y básicamente el derecho internacional humanitario se derivó del primer Congreso de Ginebra, el cual es un tratado internacional que comprende una serie de normas y leyes que regulan y limitan un poco las formas en las que se lleva a cabo la guerra. Esto se desarrolló con el fin de proteger la vida de la población civil y asimismo de cierta manera garantizar un poco los derechos tanto de los civiles como de los combatientes en una guerra. Entonces el derecho internacional humanitario establece unas condiciones que deben ser adoptadas y respetadas por las partes en conflicto, entre las cuales se encuentran la restricción de ciertas armas y algunos tipos de elementos de combate, también la prohibición de cualquier tipo de maltrato y tortura a los combatientes, y asimismo también se establece permitir la atención médica oportuna a enfermos o heridos en combate, entre otras disposiciones. Para esta atención médica mencionada se establece o se reconoce el equipo de la Cruz Roja y el equipo de la Media Luna, los cuales tienen una jurisdicción internacional para prestar esa atención médica. De este modo, entonces, el derecho internacional humanitario fue estableciendo estas normas de manera progresiva, por así decirlo, por lo cual encontramos 4 convenios de Ginebra que fueron complementando las normativas dictadas en el primer Congreso de Ginebra. Encontramos entonces el primer convenio, el cual básicamente se centra y establece las normas de atención y protección a los soldados, combatientes y participantes de la guerra. Aquí mismo se reconoce entonces al equipo de la Cruz Roja y a la Media Luna Roja como símbolos de protección. El segundo convenio básicamente recoge las normativas dictadas en el primer convenio, pero adaptados pues. El tercer convenio prohíbe la tortura y el asesinato a los prisioneros de guerra y promueve un trato digno durante su cautiverio, incluyendo la garantía de un mínimo de derechos humanos para estos. Y por último, el cuarto convenio que se enfoca en la protección a la población civil, prohibiendo la tortura, el asesinato y el daño a los bienes de esta población, también incluyendo acciones de asistencia humanitaria. Cabe aclarar que todos los países hacen parte de los convenios de Ginebra. Sin embargo, a pesar de esto, en situaciones de guerra entre países, en guerras internas y aún fuera de la guerra, en algunos países se han cometido crímenes contra la población civil, los cuales se han considerado mundialmente dentro del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Pues bueno, con base en todo ello y con la presencia de las guerras al interior de los países, se ha generado el fenómeno de la migración. En los últimos años se ha considerado como la crisis migratoria, ya que se ha evidenciado un incremento en el flujo de las migraciones de la población nacional hacia otros países, pero también se ha evidenciado la migración al interior de los países. Esto se debe a que las comunidades se desplazan hacia otros territorios en búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones económicas, de salud, de educación, entre otras cosas. Y en algunos casos, por ejemplo en Colombia, en donde a raíz del conflicto armado interno se generó el desplazamiento de manera forzada, obligando a las personas
despojarse de sus tierras, de sus viviendas, con el fin de proteger sus vidas como tal. Ante estas situaciones de migración forzada, se ha visto la necesidad de aumentar los esfuerzos por brindar la atención humanitaria a estas comunidades. Es por ello que en el caso concreto de Colombia se han desarrollado programas y actividades específicas en territorios donde se concentra la población en condición de desplazamiento, con el fin de atender a sus necesidades primordiales y de cierta manera promover la garantía de sus derechos aún en la condición de víctima de desplazamiento forzado. Todo lo mencionado anteriormente tiene relación con la atención humanitaria, puesto que tanto desde la creación de normativas para la guerra en el derecho internacional humanitario, como la creación de la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad, así como los programas y acciones para atender a la población en condición de migración forzada, responden a una serie de acciones para proteger la vida y asimismo también para atender las necesidades de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de proteger la vida y de promover la dignidad humana para todas aquellas personas que se han visto afectadas, ya sea por la guerra, por el conflicto interno o por las condiciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan dentro de su país. Todos estos temas son de gran importancia para el trabajador social, puesto que como profesionales es necesario que tengamos conocimiento no solo del funcionamiento estructural y social de nuestro país, sino también de la normativa internacional que rige también a su vez las leyes nacionales en cuanto a la intervención con la población que ha sido víctima del conflicto armado, y asimismo como profesionales nos permita dar una atención humanitaria integral que dignifique la vida de estas personas que han sido víctimas y asimismo nos permita ir avanzando en el objetivo de garantizar los derechos humanos a la comunidad en general.